Encuentros extraños con seres monstruosos en la guerra de Vietnam. Las guerras siempre han demostrado ser una fuente de historias increíbles y experiencias extrañas. La historia está plagada de este tipo de encuentros y parece que el estrés del combate pueden producir algunas historias verdaderamente extrañas. A veces, los soldados se topan con el mundo de lo paranormal. La guerra de Vietnam no fue diferente. Entre los combates, en selvas peligrosas permeadas por el humo de armas de fuego, la sangre, los mosquitos, se mezclan con extraños encuentros con cosas que no deberían existir. Parece que los soldados desplegados en estos lugares tenían más que temer que no solo al enemigo humano. La guerra de Vietnam está llena de encuentros y avistamientos de un gran número de bestias y entidades extrañas, que van desde misteriosos animales sin descubrir a seres de otro mundo, a lo que muy francamente desafían la lógica humana. Aquí vamos a echar un vistazo a la muy extraña causística del conflicto de Vietnam que muestran a veces que la guerra puede ser aterradora en más de un sentido. Con mucho, el más informado sobre los encuentros con criaturas extrañas durante la guerra de Vietnam se encuentran los relacionados con una aparente raza de humanoides peludos en los bosques. Estas eran peludas criaturas simiescas, cubiertas de pelo rojizo y típicamente reportados como muy musculosos y de alrededor de 1,5 metros de altura, con características distintivamente simiescas. El problema es, que Vietnam no tiene monos salvajes. Estas criaturas tuvieron una amplia repercusión tanto por los militares estadounidenses en las selvas vietnamitas, que los llamó rocksimios, debido a su hábito de tirar piedras contra los soldados. Los informes de encuentros con estas criaturas durante la guerra de Vietnam e incluso confrontarlos son muchos. Sin embargo, los rocksimios ciertamente no son las únicas criaturas extrañas que se encontraron las tropas durante la guerra de Vietnam. Muchos encuentros son, de manera similar al caso de los rocksimios, de un marcado carácter criptozoológico. De dichos encuentros se informaron en el libro, Historias extrañas pero ciertas de la guerra de Vietnam, en la que el veterano de combate y autor Craig P. J. Jorgensen detalla una amplia gama de fenómenos extraños y encuentros durante la guerra. Una de estas historias se refieren a lo que solo puede ser descrito como una especie de serpiente marina gigante. El informe proviene de un veterano de Vietnam con el nombre de Craig Thompson, de Idaho, que sirvió como sargento en la compañía B, segundo batallón del Regimiento de Infantería de Paracaidistas 503D. Thompson informó que un día él y su pelotón se bañaban en el río Sombong cuando algunos soldados asustados señalaron que había una enorme criatura, serpentina nadando a través del agua de forma ondulada en su dirección. La criatura fue descrita como de unos 10 metros de largo, 1 metro de ancho, con una cabeza cuadrada enorme y cubierta de escamas doradas que brillaban a la luz del sol. A lo largo de su cuerpo se veía un penacho dorsal de algún tipo que sobresalía del agua, que era de un color rojizo oscuro. Teniendo en cuenta lo extraña y muy grande criatura, que se dirigía directamente a ellos, los hombres con pánico y a toda prisa salieron del agua, algunos de ellos fueron por sus armas en un intento de disparar contra ella, pero la extraña bestia se hundió bajo el agua turbia y desapareció antes de que tuvieran oportunidad de disparar. Thompson pasaría muchos años dándole vueltas a esta observación, y más tarde llegó a la conclusión de que lo que habían visto era quizás un pez remo gigante que se había extraviado en el río. El pez remo es un pez largo y serpenteante que puede crecer hasta 11 metros de longitud y se confunde a menudo con serpientes de mar. El pez remo también tiene un penacho dorsal en forma de una cresta dorsal y en algunos aspectos parece coincidir con la descripción dada por Thompson. Sin embargo, la coloración de oro en el informe no es consistente con un pez remo, y, además, el pez remo es un pez de aguas profundas que no es conocido por aventurarse en el agua dulce y es muy pocas veces visto cerca de la superficie. El criptozoologista Carl Siakar ha expresado duda de que lo que Thompson había visto fuera un pez remo, en parte debido a la dramática diferencia de hábitat y la coloración del animal, y también porque el pez remo no suele nadar en la superficie con sus crestas extendidas por encima del agua.
Siakar ha sugerido que la criatura podría haber sido una especie de morena, que de vez en cuando se aventura a aparecer en los ríos y algunas especies tienen una coloración que podría describirse como de oro, pero también señala que estas anguilas son mucho más pequeñas de lo que fue descrito y no tienen ningún tipo de cresta dorsal alta. El misterio de lo que Thompson y su pelotón vio aún perdura. También se informó durante la guerra de Vietnam de las arañas mucho más grandes que cualquiera de las conocidas en la región. Uno de esos informes proviene de un comentario en el sitio Criptomundo en 2013, en respuesta a un artículo del criptozoólogo Loren Coleman titulado Arañas camello y otros tipos de arañas gigantes. El comentarista, que se conoce con el seudónimo de Mr. Máximo, afirmó que su padre había estado en una unidad exploradora de 5 personas durante la guerra de Vietnam y que, en la selva había visto enormes arañas teniendo cuerpos del tamaño de unos 80 centímetros. Se informó de que estas terroríficas arañas siempre se encontraban cerca de fuentes de agua como arroyos o ríos, y que eran extraordinariamente resistentes. En varias ocasiones se afirmó que los hombres sorprendidos habían abierto fuego contra las arañas enormes con sus M16, y que incluso después de haber sido acribilladas todavía las habían visto moverse y correteando escapando por la espesura de la selva. Por supuesto, esto es un informe totalmente verificado, pero sin duda hace pensar acerca de qué tipo de especies desconocidas podrían estar errantes por ahí en la selva aparte de ser habitadas por numerosas arañas y serpientes mortales. Hablando de serpientes, añadiendo a las arañas gigantes son las serpientes gigantes igualmente espeluznantes. Un fotógrafo que iba en un helicóptero en la guerra de Vietnam afirmó que estaban volando sobre un trozo de selva cuando notó algo inusual abajo. Al principio parecía ser una cosa similar a un tubo extremadamente grande, de color verdoso colocado a través de un sinuoso camino de tierra en el medio de la nada. El fotógrafo dijo entonces al piloto si podía reducir la velocidad del vuelo para que pudiera conseguir una buena mirada de aquello y para averiguar lo que era, y cuando pudo ver que lo que se estaba moviendo de manera ondulante se estremeció de terror. Rodearon la extraña criatura durante algún tiempo antes de que de repente la cosa se elevara por encima de los árboles y pudieron ver que se trataba realmente de una serpiente gigantesca de algún tipo que nunca habían visto. La serpiente tenía una cabeza grande, como de caballo con los ojos de 91 centímetros de diámetro, y parecía que se preparara para atacar al helicóptero. La longitud total de la serpiente gigantesca se estimó como más de 30 metros de largo. El fotógrafo tomó varias fotos de esta extraña visión. Según los informes, el helicóptero escapó del área y luego regresó más tarde para ver si la cosa seguía allí. En ese momento, la serpiente colosal ya no estaba. Al parecer, el fotógrafo más tarde habló con los nativos de la zona para indagar sobre esa monstruosa criatura y le contaron que esas serpientes ancestrales vagan por la selva. Se les llaman devoradoras de vacas después de su capacidad de matar y tragar el ganado adulto. Han matado y devorado también a humanos. Son muy peligrosas dichas serpientes gigantes y no son anacondas. Otros encuentros con bestias extrañas divergen claramente fuera en un territorio más extraño, presentando criaturas que parecen ser algo más que especies no descubiertas de algún tipo, sino más bien algo más misterioso. Un encuentro ocurrió el 17 de diciembre de 1974, cuando un pelotón de soldados estaba en una misión de búsqueda y destrucción de puntos enemigos a lo largo de un río justo al norte de la zona de distensión en las horas tempranas de la mañana. El pelotón había penetrado a través de un banco de río en una zona boscosa para llegar a un claro y es entonces cuando se dieron cuenta de que en la zona había un extraño silencio cuando en la selva siempre son típicos los sonidos y zumbidos incesantes de los insectos, animales y aves. Sintieron que esto era una mala noticia. Un explorador se adelantó para ver si los enemigos se encontraban en las proximidades, pero no encontró nada, ni siquiera había pistas o huellas. El pelotón fijó la mirada a un lado de la selva donde escucharon ruidos de vegetación siendo removidos por algo o alguien aproximándose.
Fue entonces cuando observaron a grandes criaturas humanoides saliendo de entre los árboles y arbustos que eran diferentes a todo lo que ninguno de ellos había visto nunca. Las criaturas se calculó que medían alrededor de 2 metros de altura, con una coloración amarillo brillante y manos de 3 dedos que terminaban en unas garras aspecto siniestro. Las caras de estas extrañas bestias eran planas y tenían grandes ojos, con solo un par de ranuras para la nariz. Estos seres de piel amarilla gigantes pasaron justo por al lado del pelotón, al parecer ni siquiera les prestaron ninguna atención. Pero cuando los asustados soldados comenzaron a salir de allí corriendo, escucharon tras ellos sonidos fuertes de pisadas y al mirar atrás uno de los soldados vio que las criaturas los seguían. A medida que los hombres cada vez más asustados aceleraban el paso, el estruendo se hizo más frenético y siniestro, como si los gigantes estuvieran cerrándoles el paso para emboscarlos. Varios de los hombres habrían disparado sus armas contra sus perseguidores, pero no les hizo ningún efecto. Los hombres corrieron lo más rápido que pudieron hacia su barco amarrado en la orilla del río, de forma esporádica disparando inútilmente detrás de ellos contra las criaturas. Finalmente, llegaron a su barco e iniciaron una rápida retirada. Cuando salían a lo lejos pudieron ver a decenas de esas criaturas mirándolos desde la orilla. Una historia igualmente extraña fue contada por un cabo del ejército de Estados Unidos en el anonimato en la guerra de Vietnam, que afirma que tuvo un muy extraño encuentro en 1970 en una región de Vietnam del Sur a unas 30 millas al sur de la zona desmilitarizada. De acuerdo con el hombre que había sido el segundo al mando de un pelotón de soldados que habían establecido un campamento en una zona muy boscosa marcada con pendientes pronunciadas. Después de la instalación del campamento, esa noche el pelotón dedicó una patrulla a un pequeño valle cerca del campamento y detectó movimiento delante de ellos. Pensando que podría ser una patrulla del enemigo, los soldados se escondieron y esperaron alrededor de 15 minutos, tiempo durante el cual fueron testigos de la actividad esporádica, furtiva a través de los árboles de algo, aunque la visibilidad era pobre y no había suficiente luz para ver quién o qué era el causante. El movimiento finalmente cesó y el equipo continuó con cautela en su misión, con solo la luz de la luna llena para guiarlos. En algún momento el pelotón se encontró con una pared de lo que parecían ser rocas que habían sido apiladas justo en el medio de un pase entre dos colinas escarpadas. En el lado de esta pared vertical había una abertura oscura que parecía como si fuese la entrada de una cueva, de unos 3 metros de alto y 2 metros de ancho, y cuando los hombres se acercaban pudieron ver que la superficie de la abertura era suave, como si hubiera sido cuidadosamente tallada por maquinaria de algún tipo. Aunque era bien conocido que el enemigo Vietcong utilizaba túneles y cuevas, ninguno de los hombres había nunca visto una entrada de cueva tan bien hecha y tan pulida. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando se acercaron. Se detectó un olor rancio y apodrido que venía de la oscuridad del interior de la cueva. Fue descrito como algo tan repugnante que algunos de los soldados se sentían enfermos del estómago y retrocedieron con asco. Decidieron esperar fuera y entrar más adelante para ver de dónde procedía ese mal olor e investigar. A medida que el pelotón esperó allí observando la entrada de la cueva, se observó que la noche fue inusualmente tranquila y, con una notable ausencia de los sonidos de la selva habituales que deberían haber estado alrededor de ellos. Lo único que podían oír eran unos sonidos sin identificar retumbantes que parecen venir de alguna parte en la distancia de lo más profundo de la cueva. El ambiente fue descrito como algo absolutamente inquietante. Esperaron allí toda la noche sin incidentes, y cuando estaba a punto de amanecer, a las 5 horas y, con la primera luz de la mañana, un poco de movimiento finalmente fue visto en la entrada de la cueva oscura. Los soldados se tensaron y lo que en un principio se suponía que era un hombre salió agachado en el claro delante de la entrada de la cueva. Pronto se dieron cuenta, cuando se puso de pie, que no se trataba de un ser humano. Medía alrededor de 3 metros y se movía de una forma extraña. El pelotón se asustó mucho cuando vieron que otro ser igual que ese salió de la cueva y empezaron a hacer sonidos silbantes infernales. Mientras observaban, pudieron discernir que las criaturas parecían lagartos bípedos,
humanoides, con escamas, piel brillante oscura prácticamente de color negro. Los brazos y las piernas eran como humanos, pero con una piel escamosa y con garras. Las caras tenían los ojos muy grandes, con pupilas en forma de serpiente. Tenían colas visibles, y los seres llevaban ropa de algún tipo de túnica de color verde oscuro. Lo que sucedió después fue un caos que el testigo describe así. Nadie dio la orden, todo el equipo abrió fuego a la vez. Cada pieza de la vegetación entre nosotros y ellos se cortó rápidamente. Grité una orden de cese al fuego, al mismo tiempo que estaba buscando con la mirada a esas criaturas. No había nada allí, comenzamos a buscar a esas criaturas a nuestro alrededor, pero no había nada. A medida que nos acercamos a la cueva, listos para reanudar el fuego si era necesario, se hizo evidente que los seres habían escapado, muy probablemente de nuevo dentro de la cueva. Pronto se decidió colocar cargas de explosivos y volar la entrada de la cueva para evitar que esos seres salieran de nuevo. Cuando volvimos al campamento todos permanecimos callados y asustados. Hubo poca discusión sobre el incidente y nunca fueron informados los altos mandos, así que sé que el sargento nunca presentó un informe. Es difícil saber cómo clasificar este informe en particular. Era una especie de civilización perdida subterránea. ¿Extraterrestres? ¿Quién sabe? Un informe que parece sugerir extraterrestres es otro caso de 1967. El 12 de octubre de ese año, 6 hombres de reconocimiento de patrulla de largo alcance estaba operando en una región densamente selvática cerca de la frontera de Vietnam del Norte. Estableció el campamento una defensa perimetral esa noche. Algunos hombres tomaron turnos para dormir, por si se acercaba el enemigo. Alrededor de las 1:45 de la madrugada, el jefe de la patrulla estaba de guardia y afirma que vio un movimiento cercano, después de lo cual despertó a los otros hombres y prepararon sus armas preparados para un tiroteo potencial. Cuando la patrulla se preparaban miró hacia la oscuridad de la selva. Una criatura muy extraña surgió de la oscuridad. Fue descrito como parecido a un humanoide pequeño, gris con enormes ojos negros, una cara larga, y los brazos delgados, que desprendía un débil resplandor que iluminó la oscuridad a su alrededor. Uno de los hombres no dudó en disparar a la criatura, le dio de lleno en la cabeza y expulsó un brillante líquido de consistencia de jarabe azul salpicando el follaje. En ese momento 3 luces aparecieron en el cielo para formar un triángulo perfecto antes de lanzarse hacia el cielo nocturno. Más tarde sería conocido que los otros 2 equipos de reconocimiento que operan en la zona habían tenido encuentros extraños similares esa noche, y el campamento base afirmó que era difícil mantener el contacto por radio debido a algún tipo de perturbación de comunicación.